Bueno, voy a comenzar presentando este panel de lujo con Catalina Castro Almeida, licenciada en Comunicación Social, con licenciatura complementaria en Filosofía y doctoranda en Comunicación. Cata, quiero llegar a ser como vos, en algún momento voy a hacer el doctorado. Y coordinadora de la Plataforma de Comunicación y Agro de la Universidad Austral. También tenemos a Silvina Digiano, profesora de Metodología de la Investigación en la Escuela de Posgrado de Comunicación de la Universidad Austral y en la Universidad Nacional de San Martín, y además gerente de investigación turística en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Anteriormente se desempeñó como jefe de investigaciones de mercado de YPF y desarrolló investigaciones para diversas empresas y organismos públicos como profesional independiente. Sila además ha sido mi profesora hace pocas semanas. Y por último tenemos a Carly, compañera de staff, ingeniera agrónoma y docente de biología de enseñanza media. Formó parte de APRESID, hace ya varios años que Carly está en APRESID, generando recursos para la institución, impulsando nuevos proyectos, generando demandas y alianzas estratégicas, y además coordina el proyecto Aula APRESID. Así que vamos a empezar con este panel que, como comentó Ani, es la percepción de los jóvenes sobre el agro. Y un poco el objetivo de este panel es que nos haga reflexionar acerca de la percepción de los jóvenes universitarios sobre el agro como sector empleador y para el desarrollo de emprendimientos, la forma que tienen de comunicar las organizaciones y la necesidad de articular la agronomía con una ciencia social como la comunicación. Vamos a arrancar con las preguntas, ¿les parece? Cata, arrancamos contigo. Vamos a hablar un poco sobre la plataforma de investigación del Centro de Agronegocios. Las preguntas. ¿Cuál es el interés de la Escuela de Posgrado de Comunicación y del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral en este tipo de investigaciones? Coméntanos también si se han realizado investigaciones previas, ¿cuáles? Y cómo ha influido la colaboración de la Escuela de Posgrado con la plataforma del Centro de Agronegocios. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar en esta sala escuchándonos. Gracias por su interés. Nosotros nos fascina lo que hacemos, así que ojalá podamos transmitir un poco de esta fascinación a ustedes, y también agradecer a APRESID, a Lucía, por la cálida bienvenida y por la invitación a contarles un poco lo que estamos haciendo. La plataforma de comunicación y agro se conforma con el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral y la Escuela de Posgrados en Comunicación. Y nace esta plataforma del interés mismo y propio de los productores. Un grupo de productores de CREA y de APRESID, en aquel momento era presidente Pedro Viñó, que trabajó un montón en los inicios de esta plataforma, se acercan a la Universidad Austral con la inquietud de cómo estaban llegando o no llegando a conectar con la sociedad, ¿no? Tenían muy bien autopercibido cuáles eran los atributos que tenía el agro hacia adentro, pero se daban cuenta que muchos de esos atributos no estaban llegando a la sociedad. Y la percepción que tenían de eso era real, ¿sí? El agro, como lo decían en el panel anterior, es un complejo ecosistema de grandes cadenas agroalimentarias, y si bien es sumamente innovador, creativo, pujante, el agro argentino, ¿no? Hablando del agro argentino específicamente, no está exento de tener complejas relaciones con la sociedad y con otros actores sociales. Y hay una serie de agendas que están en este momento atravesando al agro, que ahora vamos a hablar, que son complejas de gestionar, y mucho más en un sistema agro como el argentino, que es tan grande como nuestro país, tan diverso como nuestro país y tan rico también como nuestro país. Pero toda esa riqueza y esa complejidad hay que poder gestionarla. Entonces, nace así esta plataforma, ya voy al grano, prometo, pero quiero darle este contexto para que se entienda. Nace esta plataforma con la idea de generar un espacio de diálogo, de capacitación y de investigación para poder sectorialmente empezar a tejer estas herramientas
para tener una comunicación estratégica, aunada, asertiva, con mensajes consensuados, a un público que hay que conocerlo cada vez más. Entonces ahí sí aparece la pata importantísima de la investigación, porque todo está conectado, ¿no? Exactamente. Entonces, para poder gestionar esta comunicación estratégica, tenemos que poder conocer bien hacia quién nos dirigimos. Y ahí vienen estas investigaciones que nosotros partimos de una hipótesis para centrarnos en los jóvenes, porque las investigaciones tienen como a los jóvenes como público específico, que eran los que estaban quizás más distanciados de la realidad del agro, ¿sí? Pero más que nada por desinformación, y que eran los que menos prejuicios acarreaban, heredados o cristalizados. Por eso nos enfocamos sobre todo en los jóvenes. Investigaciones sí, hicimos 3. La que vamos a hablar específicamente hoy es la tercera. En 2018 empezamos con la primera investigación, que fue la más exploratoria, ¿sí? Fue la quisimos como acercarnos de alguna manera más tímida a conocer qué pensaban del agro, cómo se informaban, qué referentes tenían, si conocían algún referente agro, qué parte del agro impactaba o no en sus vidas, qué pautas de distanciamiento o cercanía tenían con el agro, cuáles eran sus temas de conversación, cuáles eran sus preocupaciones. En 2021 hicimos una segunda investigación que ya estaba más enfocada a conocer cómo eran sus percepciones en cuanto a la producción de alimentos. Y ahí aparecen de una manera muy patente estas agendas que les comenté antes y que habían aparecido de una manera muy incipiente en 2018, que son agendas que atraviesan totalmente a los jóvenes y que tocan al agro, que tienen que ver con el ambientalismo, el veganismo, el cuidado de los animales y todo lo que tiene que ver con la digitalización y la innovación. Y luego así nos acercamos después a la investigación del año 2023, donde nos interesó conocer si estos jóvenes más urbanos, de grandes ciudades, no solo Cava y Amba como fue la primera investigación, sino del resto del país, ¿no? De plazas universitarias, que estudiaban carreras que no estaban directamente relacionadas con el agro, como podían ser abogacía o marketing o diseño gráfico, etcétera. Si en algún momento estaban en su mapa de intereses acercarse al agro como espacio para desarrollo profesional y personal. Y nos encontramos con un enorme vacío. Nos encontramos en verdad con algo que ya habíamos vislumbrado en la investigación anterior. Pero bueno, lo que nos dan estas investigaciones, nos dan mucha riqueza porque nos van mostrando una trayectoria de estas percepciones. Investigar es fascinante y ni les digo investigar en áreas sociales, ¿no? Investigar a temas culturales, temas de tendencia, temas de agenda. Entonces, todo esta trayectoria de las investigaciones lo que nos dan es mucho conocimiento y cada vez más capas y capas de información. Y conocemos mucho, pero nos falta conocer muchísimo más, por suerte, ¿no? Tal cual. Bueno, a mí me olvidé sí, cuál era cómo enriquecía. Sí. Bueno, la base de esta plataforma es totalmente interdisciplinaria e interinstitucional. Y ahí está un poco la génesis, ¿no? Del trabajo con el Centro de Agronegocios y la Escuela de Posgrado de Comunicación. Cuando abordamos un trabajo de agro, sea investigación, sea capacitación, lo hacemos desde las dos miradas, nos enriquecemos mutuamente. Entonces eso nos da como mucho más matices a la hora de poder armar una capacitación o generar un informe de una investigación. Excelente. Bueno, a mí me pasó cuando llegó esta investigación, que esto arrancó mucho antes de que yo entré a Presid. Creo que la Austral es bastante pionera en conectar la Escuela de Posgrado de Comunicación con la plataforma de agronegocios, porque conozco otras universidades que todavía no lo han hecho y tampoco dan materias de comunicación vinculadas al agro, que sí lo hace la EPC.
Y eso me parece fantástico porque hoy por hoy tenemos muchos profesionales de ingenieros agrónomos que trabajan en áreas justamente de comercial, relaciones institucionales, comunicadores, haciendo revistas. Tenemos muchos en APRESID, de hecho. Así que eso me parece fantástico y no lo digo porque sea mi casa de estudios, pero me parece fantástico. Vamos a continuar, vamos a ir un poquitito más por la investigación. Sil, comentanos cuáles fueron los objetivos generales y específicos de la investigación, qué metodología usaron, qué ventajas encontraron en utilizar esa metodología. Bueno, buen día. No está ahí, ahora sí. Gracias. Buenos días, gracias por estar acá, como dijo Cata, por escucharnos, gracias por la invitación a APRESID, también para poder contarles un poco de qué se trató esta investigación. Como les comentó Cata precedentemente, esta investigación, la que venimos a contarles hoy, tuvo el foco en entender principalmente cuáles son las percepciones de los jóvenes universitarios respecto del agro para su desarrollo profesional, ya sea como empleador o como un lugar o un espacio para el desarrollo de emprendimientos. Los objetivos específicos que teníamos eran, por un lado, entender estas grandes percepciones, qué piensan, qué tiene de bueno, qué tiene de malo el agro como un espacio para el desarrollo profesional, para ser empleados o para pensar emprendimientos en función de eso. Cuáles son las fortalezas y las debilidades del agro y la agroindustria y cómo eso se entrecruza con lo que piensan en relación de espacio para trabajar, para su trabajo futuro, y todo esto enmarcado en un contexto más amplio de entender qué piensan del agro en general y de la agroindustria en general y cómo eso se conecta con sus agendas, las agendas que Cata mencionó hace un ratito, con lo que a estos jóvenes les importa. La innovación, el especismo, el tratamiento y el cuidado de los animales, el cuidado del medio ambiente, como bien lo mencionó Cata antes. ¿Cómo encaramos esta investigación? Decidimos, como las investigaciones anteriores, trabajar con metodología cualitativa mediante grupos focales. Hicimos 6 focus groups con estudiantes de carreras universitarias no vinculadas directamente al agro, como también comentaba Cata, puede ser cualquier ingeniería, abogacía, ciencias económicas, diseño, recursos humanos, marketing, sistemas, pero que son perfiles que son requeridos y son necesarios dentro de la cadena de la agroindustria, pero dejamos por fuera a aquellos que están estudiando alguna carrera vinculada específicamente con el sector. Estos jóvenes estaban en sus 2 últimos años de carrera, estaban próximos a graduarse. Teníamos residentes en AMBA, en lo que es la ciudad de Buenos Aires y los partidos del GBA, y en otras plazas del interior, grandes plazas urbanas del interior como Rosario, Córdoba, Tandil, Salta, Neuquén, La Plata, para escuchar a jóvenes también que tuviesen, a priori, pensábamos por hipótesis, mayor y menor cercanía con la cadena de la agroindustria. Trabajamos con una segmentación en los grupos por AMBA e interior, y dentro de los grupos sí nos asegurábamos de tener mix de género, de universidades públicas y privadas y de distintas localidades en el caso del interior y de distintas carreras. ¿Y por qué esta metodología? ¿Qué nos da? Me preguntabas, bueno, ¿por qué una indagación cualitativa y no otra técnica? Porque en estos estudios lo que buscamos son insights, herramientas para después poder utilizar esta información para generar una mejor comunicación. Y la investigación cualitativa lo que nos permite es profundizar, es qué está ahí debajo de lo que estos jóvenes nos dicen que piensan, nos dicen que sienten en relación a la agroindustria como empleador, por qué piensan lo que piensan, cuáles son los argumentos, los mitos, las convicciones, las percepciones previas que están ahí debajo, influyendo en estas percepciones sobre el agro como un potencial espacio para el desarrollo profesional. Bien, yo sigo aprendiendo de vos, Sil. Me gusta porque a mí me sirve para mi tesis que tengo que entregar el año que viene, así que yo sigo aprendiendo de vos. A mí me parece
excelente que se haya estudiado sobre todo AMBA. A mí me pasa, ya vamos a después hablar un poquitito más de mi caso particular, pero la realidad es que la gente que vive en AMBA está muy poco vinculada al agro. Por eso justamente APRESID quiso venir a Buenos Aires y con esta idea de todo está conectado para empezar a llegar y a desmitificar, y esa palabra la tomo un poco de mi compañera Carly, esta idea de agro por un lado, ciudad por el otro. Así que gracias, Sil, por contarnos sobre la investigación, y ahora nuevamente te toca a ti. Comentanos cuáles fueron los principales hallazgos de la investigación y qué diferencias notaron en la percepción del agro entre los estudiantes de las distintas carreras. Bueno, voy a tratar de resumir, después queda a disposición la investigación para quienes la quieran consultar. Voy a tratar de resumir los principales emergentes. Tenemos resultados en dos planos, podemos decir. Por un lado, en qué etapa vital se encuentran estos jóvenes y qué esperan del empleo a futuro, y por otro lado, sí, ya qué piensan del agro como sector empleador o para desarrollarse profesionalmente. En cuanto a la etapa en la que se encuentran, están terminando la carrera universitaria, es una etapa bisagra, esperan del trabajo que cobre más protagonismo a partir de tener el título en la mano y que eso les habilite nuevas oportunidades de trabajo y profesionales. Y respecto de un empleo, esperan una buena retribución económica, pero más allá de eso, esto empieza a entrar en la balanza, a jugar con otros factores que cobran mucha relevancia, como la flexibilidad. El trabajo remoto, la hibridez llegó para quedarse, no se imaginan en trabajos donde no tengan esta posibilidad, donde las fronteras geográficas ya no son un impedimento, se puede trabajar desde acá para cualquier lugar, trabajando de manera remota, un buen ambiente laboral, una posibilidad de desarrollo, una empatía y una sintonía de sus valores con los valores de la organización. No se imaginan trabajando en organizaciones donde no empaticen con el propósito de la organización, si va en contra con sus valores, y se fijan también en cuestiones que tienen que ver con sus agendas y cómo la organización gestiona o maneja estos temas, como hablamos, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente o la sustentabilidad. En esto los jóvenes marcan una diferencia en relación a generaciones anteriores versus lo que ellos esperan o desean de un empleo. ¿Y qué pasa con el agro en este contexto, la agroindustria? Por un lado, como fortalezas, se destaca que es un sector estratégico. Los jóvenes siguen y mencionan, y es lo primero que destacan, es un sector estratégico para el país, esto no se discute, esto hace pensar en una solvencia, en una proyección de futuro del sector. Es un sector que tiene empresas de envergadura una vez que las reconocen como asociadas al agro. Acá hacíamos un ejercicio, espontáneamente les preguntábamos qué empresas reconocían en el sector y era muy poco lo que aparecía. Principalmente en AMBA, el registro mental espontáneo está asociado a la maquinaria pesada. No podían salir de mencionar alguna marca de empresas de maquinaria pesada. Cuando poníamos sobre la mesa en un momento de la investigación, les mostrábamos marcas vinculadas a la agroindustria, como puede ser Arcor, como puede ser La Serenísima, como puede ser Valley, como puede ser Bayer, o Biogénesis, Vago, etcétera. Estas marcas sí les interesaban para trabajar, porque son grandes marcas, porque las visualizan como con oportunidades de crear en su currículum una marca que les podría permitir después moverse a cualquier otra empresa, porque son empresas reconocidas, porque tienen un prestigio internacional, etcétera, etcétera. Pero no las tienen vinculadas de manera espontánea al sector. Ahora, por oposición, ¿cuáles son las debilidades que nosotros vimos en la investigación? Esta es una primera debilidad. No tener en la cabeza al sector, como decía Cata, cuando piensan en sectores para desarrollarse profesionalmente. Al principio les preguntábamos, bueno, ¿en qué sector te imaginas? ¿Vas a tener tu título en breve? No salía espontáneamente el agro y la agroindustria como sector. Emergían otros sectores, aún entre jóvenes residentes en el interior. En AMBA, muchísimo menos. Totalmente.
Eso es, no está presente, no hay presencia mental. Segunda debilidad, ¿se imaginan que hay que tener un saber específico en campo? Tengo que venir de familia de campo. Pero si yo no sé nada del agro, ¿cómo voy a ir a trabajar? Necesito un saber específico de ese sector para poder trabajar y hacer mi trabajo en ese sector. Tercero, esto más acentuado en AMBA, en el interior esto no se percibía tan así. Hay una duda de si no hay que radicarse en zonas rurales para trabajar en el agro. La percepción de que después reflexionaban y decían, bueno, el trabajo remoto evidentemente se podrá hacer, pero al principio emergía esta cuestión de quizás me tengo que mudar a una zona rural para trabajar en este sector. Aparecían cuestiones vinculadas a que no conocen oportunidades de empleo en el sector, no habían visto búsquedas, no las tienen presentes. En un momento de la indagación también les mostrábamos búsquedas reales de empresas del sector de la agroindustria que estaban buscando perfiles como los de ellos. ¿Y cuál era el factor? Sorpresa. No se imaginaban que eso estaba sucediendo, no lo habían registrado, no lo habían visto. Evidentemente se publica en portales o en medios que no son los que ellos habitualmente consultan para hacer sus búsquedas laborales. Esto desde lo negativo. Y después hay dos cuestiones que tienen que ver con la percepción de la agroindustria en general, que ya lo veníamos viendo en las investigaciones anteriores, que es que quienes no están cerca del sector lo perciben como un sector atrasado, con poca innovación, lejos de la tecnología, son percepciones. Y por otro lado, está muy cristalizado el mito, la percepción de una actividad extractiva, de desgaste, de poco cuidado del medio ambiente, de poco cuidado de los animales, que dijimos que es de vital importancia para ellos. Y ahora sí, buenas noticias, porque no vamos a ver todas malas noticias de la investigación. Encontramos muchas líneas interesantes para el trabajo y sobre todo la línea que por eso queremos encarar una cuarta investigación para explorarla más en profundidad, todo lo que está vinculado a la bioeconomía, a la agrobioindustria, sí despertó altísimo interés. Si bien no conocían en detalle de qué se trata, disparaba percepciones muy vinculadas a la tecnología, a un uso responsable, al cuidado del medio ambiente, a la economía circular, y todo esto sí les despertaba interés y ponía al sector en otro lugar. Entonces, en síntesis, encontramos vacío de información respecto de las oportunidades que tendrían para trabajar en el agro hoy, vacío de información respecto del agro, en qué lugar se encuentra hoy, en innovación, en tecnología, en desarrollos vinculados a la agrobioindustria o a la bioeconomía, lo que nos representa enormes desafíos, pero también grandes oportunidades a quienes están a cargo de la comunicación en el sector. Bueno, Carly ya nos va a contar un poco también sobre eso. Yo sumo acá brevemente no solo el rol de las empresas, sino de las organizaciones como APRESID. Sin ir más lejos, mi caso, yo no me presenté, pero yo soy licenciada en Ciencia Política, maestranda en Comunicación y estoy como responsable de institucionales y asuntos públicos de APRESID. Cuando entré pensé que no me iban a contratar porque de zona sur, Avellaneda, no estaba vinculada al agro, no sabía casi nada y sin embargo estoy acá y he ido aprendiendo muchísimo y hoy puedo decir que no sé si voy a decir estoy enamorada de la agronomía, me parece un montón, pero me encanta. Me encanta escucharlos. A Carly me encanta escucharla, por ejemplo. Yo siempre digo que la admiro un montón, después ya la van a escuchar. Bueno, vamos con la última parte. Cata, contanos desde su visión como investigadoras y docentes, ¿qué estrategias consideran de comunicación que podrían mejorar la imagen del sector? Porque se dice mucho, o al menos eso es lo que se dice por los pasillos, de que el agro comunica mal. ¿Es tan así? ¿Qué opinan? Varias cosas en tu pregunta. Yo creo que el agro está muchísimo mejor que hace algunos años. Se han profesionalizado muchísimo los equipos y hay algo que a mí me parece muy valioso y es la inquietud. La inquietud y las ganas de poder cruzar ese alambrado o esa tranquera
que de alguna manera todavía está. En otro panel o en otra sala están hablando de ¿cómo se llama? Urbanidad. Rurbanidad. Me pareció brillante. Brillante, Rurbanidad. Estoy acá, pero si no estaría allá escuchando ese panel. Primero, encontrar o darnos cuenta, para ustedes, ¿no? Para el agro, que donde están parados ahora, que es un agro, digamos, 5.0, 6.0, ¿sí? Y que la percepción que tienen de ustedes es 2.0, puede ser sumamente desmotivante o puede ser una ventana de oportunidad enorme, porque es lo que son. En el panel anterior decían, hay que ser y parecer. Ustedes lo son un agro 6.0, 5.0, un agro de punta, creativo, innovador. No los conocen, pero lo son. Entonces ahí hay una buena noticia, lo que decía Sil. Y también la buena noticia es que este agro 6.0 conecta totalmente con estas agendas, con este propósito y con este interés. Entonces ahí hay otro punto importante de cercanía que nos parece fundamental. Entonces, volviendo a tu pregunta, primero consideramos importante reforzar lo básico, lo que está. El agro argentino es percibido como estratégico, como fundamental para el país y es el motor de la economía según los jóvenes, por más alejados o cercanos que estén. Y está totalmente arraigado en la identidad nacional del ser argentino. Campo y argentino, más o menos lo mismo. Y entonces eso hay que reforzarlo. Después subir un nivel más y hablar de los actores del agro. ¿Por qué estos jóvenes no pueden nombrar empresas del agro? ¿Por qué no pueden nombrar referentes, personas? ¿Sí? Ahí hay un vacío enorme. En la investigación de 2021, a la única persona que pudieron hacer referencia del agro fue a De Angeli, porque tenían recuerdos del 2008, y tampoco lo nombraban bien, decían mal el apellido, pero ahí quedaban sus referentes agro. Entonces, ahí hay un vacío muy importante para llenar. Y después, hacer hincapié en esta visión, en este agro para ustedes presente, pero para ellos de futuro, porque ellos todavía creen que están en el 2.0. Entonces ahí hay mucho para hacer, para comunicar, y el desafío es grande, pero la oportunidad es enorme. Bien, quiero destacar dos cosas de lo que mencionás, Cata. Por un lado, que no hablas en ningún momento de sector, y eso quiero destacarlo porque a nivel comunicacional para nosotros es súper importante. Ya no hablamos de el sector agro, sino hablamos de agro, de bioagroindustria, bioeconomía, pero se sacó completamente la palabra sector. Y creo que esa es una de las estrategias de comunicación que ya vamos implementando desde las distintas organizaciones. Y por otro lado, y así ya le damos pie a Carly, este concepto de rurbanidad. Así que paso con vos, Carly, que como ya te dije, te admiro un montón y me encanta escucharte. Contanos un poco, a partir del lema Todo está conectado, que es el lema de nuestro congreso, ¿cómo explicarías a nuestros oyentes de esta charla este concepto? Y contanos un poco de APRESID, misión, visión, pilares, qué proyectos se hacen desde APRESID, un poco de todo. Dale, muchas gracias a todos por estar. Bueno, un poco la historia de APRESID. Yo también soy una amo APRESID, digamos, pero porque es una historia muy linda de productores se juntaron con ánimos de cuidar el suelo, que eso es muy importante. El suelo es uno de los principales reservorios de carbono orgánico, entonces somos muy aliados para mitigar el cambio climático. Hace 30 años atrás, productores se juntaron para esto de cuidar el suelo y nace la Asociación de Productores en Siembra Directa. La siembra directa, protegía el suelo de su principal problemática, que es la erosión. Hoy, después de 30 años, cambió el paradigma. Ya no hablamos más de no remover el suelo, sino también de otro tipo de cuidados, sino de la nutrición de los suelos, de un manejo más integrado, más holístico.
Dentro de APRESID tenemos 2 proyectos muy lindos vinculados a los jóvenes, que es APRESID Joven, que allá tengo los chicos que me están acompañando, y Aula APRESID. Bueno, un poco esto, digamos, estamos hablando de la palabra rurbanidad, porque ya no hablamos de lo rural y lo urbano por separado, sino como un ecosistema, una convivencia, y los invito a todos a derribar mitos. Esto de que no necesariamente hay que ser ingeniero agrónomo, productor, veterinario para vincularse con el agro, y eso viene ya más de abajo, de pensar la educación inicial o la educación secundaria mirando las economías regionales, las economías locales, incorporar temáticas en las escuelas secundarias como telecomunicación, energías renovables, agricultura digital, como decían las chicas, y de esa manera abrir el panorama, el abanico de oportunidades para los jóvenes, y desde aquellas carreras, como decía recién Lu, poder aportar a la producción agropecuaria, y es verdad, ya no hablar más del sector, sino de la producción agropecuaria, incluso de la bioeconomía, que un poco el concepto de bioeconomía nace de esto, de mitigar los efectos del cambio climático y de convertir de cambiar, la economía fósil en una economía más apuntada a lo biológico, ¿no? Entonces, bueno, esto de convivir, derribar mitos. Otro mito que a mí me gustaría derribar, y esto es más de los productores, es decir, el productor agropecuario no es el único que se levanta a las 5 de la mañana, desde otras profesiones también apuntan a levantarse a la madrugada. El panadero, el contador, el abogado de Cava tienen que tomarse miles de colectivos, no somos los únicos que trabajamos. Entonces derribemos mitos, convivamos, y que sea algo equilibrado, ¿no? A mí me gusta esto, y bueno, no sé qué más. Bueno, pensando también en Aula APRESID, ya empezamos a trabajar hace un tiempito y cambiamos también la cabeza de que solo no vamos a ningún lado. Hay que ser interdisciplinarios, trabajar colaborativamente, y acá aprovecho un paréntesis y les invito a las chicas a trabajar con nuestros auleros, que son socios de APRESID, que se animan a generar intercambios, ya sea con escuelas, con instituciones. Me encantaría que escuchen esta percepción de los jóvenes, que nos capacitemos, y bueno, esto de que ya solo no vamos a ningún lado, así que estamos trabajando, y quiero nombrarlos porque son referentes para mí, digamos, en la educación. Argentinos por la Educación, CASAFE, Barbechando, son instituciones que trabajan fuerte con la educación, y esto de innovar dentro de la educación es buenísimo, y esto necesitamos la ayuda de los docentes para incorporar conceptos del agro en las escuelas. Eso es muy bueno. Bien, bueno, voy a tomar esta idea de derribar mitos. Acá justo veo un mensaje de Juan Pablo, no sé si seguirá en la sala, que bien, que creo que un poco ya la respondiste, Carly, pero dice: parecería haber una contradicción entre percibir al sector como atrasado y como poco responsable frente al ambiente, un medio que suele asociarse a las nuevas tecnologías. ¿Se puede profundizar un poco sobre esas dos percepciones? Sí. Nosotros, o yo particularmente, entendemos que dentro de cualquier tipo de producción, ya sea la agropecuaria u otro tipo de producción, hay personas quizás que hacen mal las cosas. Nosotros desde la institución apuntamos e impulsamos sistemas de producciones sustentables. Entonces, lo hacemos bajo 3 pilares importantes, que es la ciencia, el trabajo en red y la innovación. Entonces, impulsamos sistemas de producción sustentable a través de un trabajo muy grande en red. Capacitamos a productores, asesores, pero sí entendemos, digamos, que hay, puede ser profesionales del agro, productores que pueden hacer mal las cosas, y por eso viene la percepción de los jóvenes de que no cuidemos el ambiente. Desde APRESID, hablo por APRESID, impulsamos el cuidado del ambiente como uno de nuestro principal pilar. Totalmente, totalmente. Bueno, voy a aprovechar que todavía Ani no se paró para avisarme que queda poco, y quiero preguntarle si alguno tiene alguna duda, alguna consulta para Cata, para Sil, para Carly que quieran hacer. Podemos alcanzarle el micrófono, responder cualquier duda que tengan.
¿A alguien le U interesa? opinión. U opinión, claro, también. O sugerencia. A ver. Este no sé si anda. Hola, buenas tardes. Nada, por un lado, la verdad que súper interesante los puntos. Yo soy también, me acabo de recibir de Ciencias Políticas. Y bueno, en mi tesis empecé a tratar los certificados de forestación y fue un tema que, claro, fuera de, a veces, digamos, de lo que es el ámbito común, sobre todo de recién graduado. Y yo, mi pregunta era más que nada, ¿cómo es, sobre todo desde las ciencias políticas, porque a veces comunicación no conozco, sí conozco, soy cercana a la agronomía, pero ¿cómo es ese paso, digamos? ¿Cómo empezar ese proceso? Porque la verdad es un ámbito que es súper interesante. Todos los paneles de bioeconomía me parece que abren mucho, digamos, el sector y que también da una perspectiva mucho más social, mucho más íntegra, mucho más orgánica, que es realmente interesante. Yo soy de Santa Fe y la UNL siempre tiene, digamos, muchas carreras afines que creo que también podrían ser, digamos, apoyar justamente la provincia, que tiene una gran participación. Y por otro lado, esto, digamos, de las universidades, cómo se pueden integrar, si hay proyectos. La verdad que me parece fenomenal y me encantaría poder conocer más. Bien, muchas gracias. Voy a hacer un breve comentario y las voy a dejar responder a ustedes. Acá en la sala también tenemos otra futura politóloga que trabaja en mi equipo, con Isa. Hola Isa, ¿cómo estás? Fue un paso difícil, pero muy lindo. La realidad es que yo no me imaginé nunca trabajando para el agro y fui aprendiendo un montón y lo estoy disfrutando mucho. Obviamente que es paso a paso, porque la realidad es que no tengo los conceptos técnicos ni teóricos que muchas veces se necesitan. De hecho, siempre que fui a una reunión fui acompañada por gerentes de chacras, de regionales, ingenieros agrónomos, que la tienen súper clara, hasta que ahora ya directamente voy sola y la voy piloteando. Perdón que hable así, pero la voy piloteando y si hay una pregunta muy técnica, bueno, déjame que lo consulto, me doy vuelta, lo consulto y hacemos eso. Y es un paso muy lindo, la verdad, y yo recomiendo mucho, y por eso mencionaba a Isa también que está acá, porque me encanta que APRESID empiece a profesionalizar cada vez más este tipo de incorporar este tipo de profesiones a estas organizaciones, básicamente. Tenemos politólogos, internacionalistas, comunicadores, un poco de todo. Así que esa es un poco mi experiencia. Con respecto a lo que nombraste recién de las universidades, te agradezco que lo hayas hecho porque era un punto importante para resaltar. Dos cosas. Por un lado, una de las motivaciones de esta investigación también vino desde el agro mismo, porque teníamos conversaciones con algunos actores del agro que nos decían, estamos preocupados de alguna manera por la no renovación, sino la integración generacional. Y no solo que les pasaba a familias relacionadas con el agro, sino a empresas. Entonces, esta necesidad de captación o búsqueda de nuevos talentos ya preocupaba. Lo constatamos con la investigación, ¿no? Esos talentos posibles de estar en el agro no lo estaban mirando como un escenario probable. Y con respecto a las universidades, los mismos jóvenes de los Focus hicieron mención y nos decían, y hasta que nos pedían, pero ¿por qué no viene el agro a nuestras universidades y nos cuenta? Entonces, el movimiento tiene que ser distinto, no las universidades ir al agro a ver qué está pasando, sino el agro darse vuelta y decir, che, miren, esto es lo que estamos haciendo. Estamos en este nivel de innovación, de digitalización, de investigación, de punta. Los necesitamos a ustedes, necesitamos alumnos de su universidad, de su facultad. ¿Qué podemos hacer? ¿Se entiende? Me parece que tiene que haber como una actitud más proactiva. Que hay algo que lo ato a la pregunta de Lu anterior con respecto a la comunicación,
que es difícil, pero que es imperioso que se haga, me parece, desde el sistema agro, y que es ver la manera de empezar. ¿Por qué no es que el agro no comunica o comunica mal? Comunicación hay un montón. El tema es a quiénes y entre quiénes se está comunicando. Y pareciera que hay como una cuestión más endogámica, ¿no? Y es difícil saltar ese alambrado, pero hay que hacerlo porque del otro lado están los politólogos y toda una serie de talentos fundamentales que no los conocen. Entonces, ese también es un desafío, ¿no? Ver por qué canales estamos llegando. Y además, y con esto cierro, para no aburrirlos, los jóvenes no se sienten interpelados por el sistema agro. Cuando nosotros empezamos a indagar en 2018, ellos no se sentían un público al cual el agro le hablaba, ¿sí? No se comunicaba con ellos ni a sus intereses, ni a través de los canales, ni en las agendas que les importaban. Entonces, es muy difícil que se conozca y que los conozcan si no se empiezan a establecer este tipo de puentes, ¿no? Cierro solamente un desafío nuestro, principalmente Aula Preside, que son nuestros voceros dentro de la institución, en escuelas e instituciones, estos auleros, es el lenguaje llano, porque muchos somos productores o ingenieros, tenemos un lenguaje muy técnico y no llegamos a poder comunicar con un lenguaje llano. Es un gran desafío para nosotros poder, como en este ecosistema, vincularnos con profesionales de la comunicación que nos ayuden y nos faciliten esta acción. Y por otro lado, para finalizar, los invito a estos jóvenes que están acá a que se lleguen al stand para que realmente puedan sumarse a este proyecto tan lindo que tenemos, que es Aprecid Joven, y podamos convivir, como les digo, y nos ayuden y nos den herramientas, y nosotros a ustedes también, para poder crecer juntos. Excelente. Bueno, todavía tenemos unos 3 minutitos por si alguien quiere hacer una pregunta rapidita. A ver si le alcanzamos un micrófono. No sé si llegamos a las 12, pero quien sea. Perdón. Dale. No, yo quería saber qué diferencias de percepción de los jóvenes tenían en función de los que vivían en el interior y en AMBA. Porque hablaste, digamos, de las facultades, pero me parece que quizás el tema de lo que me importa es entender cómo entiende unos a otros las diferentes culturas, ¿no?, que se viven en el interior y en las zonas urbanas. Sí, exactamente, como decís, en algunos puntos, que era una hipótesis inicial también que teníamos, y por eso segmentamos los grupos entre AMBA e interior. En algunos puntos se percibe una mayor conexión, un mayor conocimiento de quienes residen en las localidades no AMBA versus quienes residen en el AMBA. Por ejemplo, en esta cuestión de la fantasía de me tengo que trasladar a una zona rural para trabajar en el agro, eso estaba más presente entre quienes residen en AMBA versus quienes residen en interior. El conocimiento de empresas era un poco mayor entre quienes residen en interior. En AMBA, como les comenté, se quedaban anclados a maquinaria pesada y no podían salir de ahí. Quienes están más cerca, por ejemplo en Córdoba, aparecía más Arcor, porque la tienen más ligada a toda la cadena agroindustrial. En algunas localidades, por ejemplo en Neuquén, aparecía más toda la cuestión de la fruta y algunas empresas vinculadas a la producción, distribución y venta de frutas, como de algunas economías regionales aparecían más ejemplos. Ahora, esta cuestión, y que bien traías recién, de el agro no nos está hablando en nuestros lugares de estudio, estaba presente en todos. Había estudiantes de abogacía o de ingeniería o de sistemas de Córdoba, de Rosario, de Salta, que hay otros sectores, otras industrias que les van y les hablan, la industria minera, por ejemplo, en todo lo que es la zona del norte, y van y les hablan y les cuentan de qué se trata, qué están haciendo y por qué sería interesante que se incorporen, y sienten que no les pasa lo mismo, ni en la currícula, ni en tener charlas que les puedan contar de qué se trata la actividad. Excelente. Bueno, vamos con la última pregunta porque sí. Sí, es muy cortita. Excelente recorrido desde el 2018 de las investigaciones que vienen en agenda. ¿Qué tienen en agenda para los próximos años? Bueno, ahora lo más próximo, estamos queriendo desarrollar una investigación
que ahonde específicamente en la percepción sobre la agrobioindustria, o la bioeconomía, ¿no? Porque esto lo que apareció es como un emergente de la investigación anterior, y que fue tan importante la reacción y el cambio de mirada y lo que se produjo en ellos durante los focus groups, que dijimos, bueno, ahora vamos a investigar esto específicamente. Así que esa es la idea. Gracias por la pregunta. Excelente. Bueno, voy cerrando. Cata, Sil, Carly, mil gracias por estar acá, por acompañarnos en el Congreso, en este panel. Y muchísimas gracias y un fuerte aplauso para todos y gracias a ustedes por estar acá.